coronel. Es piloto de helicóptero, piloto de montaña, especialista en montaña e instructor de vuelo. Es veterano de la Guerra de Malvinas, es oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra. Luis María Campos es oficial de Estado Mayor Conjunto, es licenciado en Estrategia y Organización y ha sido integrante de misiones de paz en el ámbito de Naciones Unidas. En Yugoslavia, como oficial de enlace, auxiliar logístico del Comando General, responsable de la negociación del espacio aéreo sobre el territorio en guerra y jefe a cargo del aeropuerto de Sarajevo durante 15 días para ayuda humanitaria entre los años 1992 y 1993. En Chipre, como segundo jefe de la Fuerza de Tareas Argentina en la Nación Europea en el año 1998 y 1999. Está especializado en negociación y comunicación con medios de prensa. Es magíster en Ciencia del Estado en la Universidad del SEMA. Tiene posgrado en Estudio Estratégico en la Escuela de Guerra Naval. Es profesor de inglés para enseñanza primaria y media. Ha sido director de la Escuela de Idiomas. Es profesor titular en el Colegio Militar hasta el año 2014, coordinador de enseñanza de idiomas en el Colegio Militar, en los años 2009 a 2012, y es miembro en tribunales evaluadores para la titularización de cargos. Ha sido jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 y segundo jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 24. Y el coronel Ramírez es un veterano de guerra y es un orgullo para la aviación de ejército. Mi coronel, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. En principio quiero agradecer la invitación. Desde ya es un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Lo primero que quiero decirles es que los currículums son un raconto de cosas que uno hace dentro de la profesión militar y que de alguna manera plasman por dónde hemos pasado. Lo que sin lugar a dudas no alcanza a dimensionar un currículum es todas las vivencias que en cada uno de esos lugares y mucho menos las personas con las que nos ha tocado trabajar se pueden evidenciar en una lectura como esta. Sin lugar a dudas, a lo mejor impresiona en más o en menos a aquellos que lo acaban de escuchar, pero desde que cuando mi padre me llevó a los 4 años al cine a ver mi primera película y se trataba de La marcha sobre el río Kwai, una famosa película de guerra, hasta aquí lo único que he tratado de ser es simplemente un soldado. Y hoy como soldado, con este orgullo y con la emoción que embarga a tantos años de la Guerra de Malvinas, me voy a permitir algunas licencias y espero no aburrirlos y fundamentalmente colaborar a la preparación y al acervo cultural de quienes hoy tienen el honor que comienzo con mi exposición. Me voy a tomar, señor comandante, interpreto que 1 hora, 1 hora 15 como máximo, porque es el tiempo que le permite a quienes escuchan tomar realmente dimensión de los temas y además el tiempo en que un solo expositor no aburre a quienes han tenido la deferencia de estar hoy presentes. Allá por el año 1906 se produce el primer vuelo del 14 bis al mando del brasileño Santos Dumont. Por ello, en Francia existe un monumento que recuerda a quien es considerado como el padre de la aviación. En 1912 se crea en la Argentina la aviación militar. Por decreto del entonces presidente Roque Sáenz Peña,
se crea la Escuela de Aviación Militar, que estuvo ubicada en el Palomar y cuyo primer director fue el teniente coronel Arenales Uriburu, mientras que el ingeniero Newbery se hizo cargo de la entonces dirección técnica y el Aeroclub Argentino aportó los profesores para que pudieran ser instruidos los jóvenes que abrazaban esa nueva dimensión, la dimensión del aire. Estos han sido diversos distintivos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde 1913 hasta los actuales distintivos de aviadores, de pilotos y de mecánicos. Como ustedes verán, señores, ha habido infinidad de diseños, pero ninguno de estos difiere en algo muy específico y muy esencial, que es el espíritu del hombre de la aviación. Y curiosamente, sin lugar a dudas, hemos formado, los que ya estamos retirados, y ustedes que están todavía en actividad, parte de una cosa muy importante que se llama la aviación de ejército, que fue la madre de la aviación en la República Argentina. Ahora, dentro de estas pequeñas licencias, voy a decirles algo que siempre me ha iluminado y que creo que debe iluminar a todo hombre de armas. Tener una definición de qué es la patria. Al respecto, a mí me gusta mucho la definición de Raimundo Paniker. Definición que dice que la patria es una comunidad de ideas, de intereses, de tradiciones, que posee un agrupamiento humano aferrado a un espacio geográfico que se transmite de generación en generación. Ese espacio geográfico no es otra cosa que el terruño. Y además están presentes en ellos el respeto a sus ancestros, a los símbolos patrios, a sus creencias religiosas y filosóficas. Y un hombre de armas no puede desconocer qué es la patria, y mucho menos dejar de amarla. ¿Qué son las Fuerzas Armadas? ¿Para qué existen las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas tienen como función general proponer y emplear el poder militar de una nación para la realización de las operaciones militares específicas, conjuntas y combinadas que sean requeridas por el poder político. ¿Para qué? Para asegurar la soberanía nacional, para proteger los intereses nacionales, para mantener la integridad territorial, para defender la Constitución Nacional conforme a las leyes, y por eso hoy estamos jurando defender la Constitución Nacional, y para contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales. Y aquí es donde aparecen las misiones de paz, en un esfuerzo mancomunado de los países de la comunidad internacional por permitirle a determinados pobladores de determinadas organizaciones nacionales de otros países o de diferentes etnias alcanzar el estado de paz tan necesario para poder seguir viviendo y organizarse. En este sentido, la Argentina ha contribuido sin lugar a dudas. Para todo esto existe, señores, una fuente vital, que sin lugar a dudas es el espíritu militar, que como factor humano debemos tener. Ese espíritu militar que se traduce en un espíritu de cuerpo en sus organizaciones. Y por sobre todo, la disciplina y el honor. Y acá, recordemos las frases del general San Martín. Aquel militar cuyo propio honor no lo impulsa a obrar siempre bien, vale poco para el servicio. Los militares debemos honrar nuestra profesión, respetando los principios rectores de la fuerza a la que pertenecemos, aun cuando nuestra propia psiquis tienda a responder a intereses particulares o mezquinos. Este espíritu militar es el que nos lleva, sin lugar a dudas, a hacer lo que tenemos que hacer, a obrar siempre bien, aún a costa de nuestra propia vida. Y al respecto, tenemos camaradas que han dejado su vida en Malvinas, que mostraron un superlativo espíritu militar.
El individuo en las Fuerzas Armadas tiene la necesidad de ser incentivado. Por ello, las Fuerzas Armadas necesitan entender esto y deben incentivar el valor, el arrojo, el espíritu de sacrificio y la abnegación, la solidaridad, como actitudes positivas para poder enfrentar a los miedos, a la pérdida de voluntad para combatir, el derrotismo y el egoísmo. ¿Y saben qué, señores? No se puede transitar la guerra si uno no tiene claro todas estas cosas. No se puede ir a la guerra si uno no está dispuesto a entregar la vida por la patria, por el ejército, por la aviación de ejército, por el camarada. Quienes no están en condiciones de hacerlo, entonces fenecen ante estos problemas. Son sometidos por el miedo. El miedo es algo que nos acompañó todos los días dentro de la campaña de Malvinas. Y la única forma de someter al miedo es cuando nuestro propio intelecto se basa en el valor, en el arrojo, en el espíritu de sacrificio, etc. La guerra, señores, es una situación de extrema violencia sostenida y muy frecuente en situaciones donde se va a afectar a los individuos y organizaciones. Es un acto donde existe permanente incertidumbre y carencias de todo tipo que afectan la psiquis, provocando entonces cambios en la personalidad de cada uno. Y esos cambios solo pueden ser acometidos y sostenidos con la preparación previa. Obviamente con la acción de mando y el ejemplo personal de quienes deban conducir las operaciones. Y aquí, algo que quería decirles a todos ustedes es que los jóvenes oficiales que fuimos volando helicópteros a las Islas Malvinas, sostuvimos nuestras acciones, pudimos sobreponernos al miedo, arriesgamos lo que arriesgamos porque tuvimos la capacidad puesta de manifiesto por la acción de mando de quienes fueron nuestros líderes. Al respecto, quiero citar acá al capitán Jorge Rodolfo Swensen, quien fue el jefe de la compañía de helicópteros de asalto B en Malvinas, que nos mostró con su acción de mando cada día y en cada misión que él era el que estaba a cargo, porque nunca dejó de ir a ninguna de las misiones. Y cada vez que impartía una orden, la orden era: vienen conmigo fulano, mengano y sultano. Entonces, solamente algunas palabras respecto a esto. ¿Qué es la guerra? El acto de mayor crueldad a la cual se enfrentan los seres humanos. En la guerra, los hombres desatan todas sus pasiones, las buenas y las malas. La guerra nos permitió ver todo tipo de cuestiones. Fundamentalmente, el desprendimiento, la generosidad. También vimos el miedo, vimos el egoísmo, vimos el desprendimiento de algunos que eran capaces de ofrecerse voluntarios antes que otros. La guerra puede ser una guerra con o sin mensaje entre los contendientes, y en particular la guerra de Malvinas fue una guerra de carácter limitada, en donde los contendientes no tenían comunicación directa, pero se mantuvo a lo largo de todo el conflicto los mensajes a través de terceros países. Mensajes directos o indirectos, explícitos o implícitos, pero en definitiva, mensajes que permitían ver hacia dónde se desarrollaban las acciones. Incluso el hundimiento del general Belgrano es un mensaje muy claro, como también lo fueron las acciones que desarrollaron las fuerzas argentinas en diferentes momentos y en diferentes partes de las Islas Malvinas. Me gustaría que en algún momento cada uno de los que hoy me están escuchando tomara dimensión concreta de lo que significan las Islas Malvinas, en cuanto a espacio geográfico, en sus distancias, en sus características,
y además en las condiciones climáticas que nos tocó enfrentar, que no fueron para nada fáciles. En toda guerra existen actitudes de los ciudadanos ante el conflicto. Están aquellos que aceptan el conflicto y se predisponen a ayudar, y otros que, como el avestruz, meten la cabeza dentro de la tierra. Al respecto, recuerden la frase de Winston Churchill cuando se desata la Segunda Guerra Mundial. Le dice a sus conciudadanos que solo puede prometerles sangre, sudor y lágrimas. Y todo el país, el Reino Unido de Gran Bretaña, se abocó a la guerra. Y acá parecería como que la guerra se libró al sur del paralelo 42. En toda guerra existen enemigos, aliados y antagonistas. Sería bueno que en algún momento estudiemos quiénes fueron nuestros aliados. Y creo que solamente podemos darle ese título a la República del Perú. Mientras que tuvimos antagonistas, que no voy a nombrar, y obviamente un enemigo al cual tuvimos que enfrentar. Normalmente la guerra se inicia y termina. Se inicia con una declaración y termina con una rendición. La guerra de las Malvinas no tuvo declaración de guerra, ni tampoco tuvo rendición. Más allá que se haya capitulado de la mano del general Menéndez, gobernador de las Islas Malvinas, y devenido a comandante de las acciones por cuestiones políticas de la época, aunque él no había ido a las islas para ello. Malvinas presenta una operación inicial, planificada por el general García, comandante de Quinto Cuerpo, con la ayuda de un par de hombres de otras fuerzas. El general García planificó esa operación correctamente, con un gran detalle, operación que se llevó a cabo el 2 de abril, y operación que finalizó el 2 de abril, cuando en forma incruenta fueron recuperadas las islas, incruentas porque no se mató a ningún adversario. Se los capturó y se los llevó a un buque para ser posteriormente devueltos a su país. Recalaron con ese buque en Uruguay y de allí fueron devueltos, desde el gobernador hasta el último soldado que formaba parte de la guarnición de Puerto Argentino. La actitud de los argentinos en esa operación Rosario fue brillante, a pesar de la muerte del entonces teniente Giaquino, o capitán Giaquino. El porqué de la guerra: por la usurpación británica que obraba desde 1833 y próximo al cumplimiento de los 150 años en donde el derecho internacional establecía a la época que se perdía todo derecho de reclamación. Existen otras cosas, sin lugar a dudas, en la conducción política de Inglaterra y la conducción política de Argentina. Intereses de otro tipo que no vienen al caso a mencionar, que llevan al desencadenamiento de una guerra que podría haber sido evitada, quizás, y que podría haber sido manejado de otra manera, seguramente. Lo curioso es que la Operación Rosario, que termina el 2 de abril, fue la única parte de todas las acciones que estuvo aferrada a un planeamiento lógico y desarrollado con criterio. A partir del 2 de abril existe ausencia de un plan. Y esto es una enseñanza para todos los militares. No se puede ir a la guerra sin plan. Del otro lado, el almirante Woodward, cuando es llamado a Downing Street para recibir la orden, recibe un plan que había sido preparado por la Escuela de Guerra Británica y practicado incluso en presencia de oficiales navales argentinos. Y se abocaron al plan. El plan se cumplió todo su detalle. Los británicos vinieron con todas las naves que estaban previstas de acuerdo a ese planeamiento estratégico. Desembarcaron en los lugares que estaban previstos. Llevaron adelante las acciones tal cual el plan establecía. Entonces, podríamos pensar que hay una conducción errónea del lado argentino.
Esta conducción errónea de ninguna manera minimiza el valor de los soldados, bajo ningún punto de vista. Y finalmente, tenemos el regreso al cual me voy a referir un poco más adelante. En este punto, señores, les pido por favor que entiendan que cada uno de los hombres de la aviación de ejército realizó un montón de tareas, con gran valor, con gran tesón, sin lugar a dudas, colaborando con el efecto final deseado, que era estar en las islas y mantener la posesión que habíamos recuperado. Sin embargo, cuando muchas veces me hablan y me dice alguno, qué valor haber volado un helicóptero, qué arriesgado, qué difícil, yo respondo que me saco el sombrero por el soldado en el pozo. Porque el pozo fue su casa, su dormitorio, su baño. Allí convivió 60 días con otros soldados. Recibió órdenes de su cabo o subteniente. Escribió cartas y a veces las leyó. Pensó en su mamá y su papá, en su novia o esposa, en sus hijos. Tembló de frío, se mojó hasta los huesos. Se rió y lloró. Comió poco cuando pudo, soportó. Pensó tantas cosas, se preguntó y cuestionó su presencia. Recibió bombardeos noche a noche de los buques ingleses. Esperó, esperó. Y un día con bravura, tiró, apuntó y tiró, con nobleza, convencido que defendía a la patria y a su camarada del pozo. Señores, estamos hablando de un soldado conscripto, de un joven argentino que sin instrucción en muchos casos fue vestido, transportado a un lugar que no sabía qué era, recibió la orden de cavar un pozo que no sabía cavar y se pasó 60 días adentro de ese pozo para terminar combatiendo bravamente. Nunca, jamás fue un chico de ninguna guerra, un soldado. Nuestro batallón de aviación de combate 601, compuesto por la compañía de helicópteros de asalto A, 9 helicópteros Puma, 2 helicópteros Chinook, 5 fueron a las islas, 2 al Bahía Paraíso, 1 al Almirante Irizar y 1 quedó en Campo de Mayo como reserva. Y esta compañía de asalto A empieza teniendo la baja de uno de los helicópteros con el teniente primero López Leguizamón, el teniente primero Villagra y su mecánico en Grytviken, con un accionar destacado de parte de la tripulación que, siendo averiado el helicóptero, descienden del mismo y combaten como infantería. Nada más y nada menos. Y en Malvinas perdimos los Chinook en los faldeos de Monte Kent, los Puma en distintas misiones, después de haber volado infinitamente transportando tropas desde la isla Soledad a la isla Gran Malvinas. La compañía de asalto B en su momento desplazó 24 helicópteros Bell UH-1H. 9 lograron llegar a Malvinas, 9 quedaron en Comodoro Rivadavia, 2 fueron a Río Gallegos y 4 quedaron en Campo de Mayo. Estos 9 helicópteros que llegaron a Malvinas lo hicieron de diversas maneras. En principio, el teniente primero Molina, el teniente Molina, aviador de ejército, compañero de la promoción 108, quien debió volar hasta embarcar en un buque y después volar nuevamente desde el buque hasta las islas, con un helicóptero monomotor sobre el mar. El joven teniente Molina había egresado en el año 1980 y esta guerra fue en el 82. Héctor, mi amigo y compañero, como yo, habrá tenido al momento del conflicto 220 horas, 250 horas de vuelo totales, contando las de la División de Instrucción de Vuelo,
con el patrón, incluido el patrón de vuelo táctico. Así que el resto de los helicópteros fueron desarmados y cruzamos a de bordo de los aviones C-130 Hércules. La compañía de helicópteros de ataque, que al momento tenía 9 helicópteros A-109 y los 6 Lama, 3 de ellos helicópteros fueron a las Islas Malvinas, inicialmente con el teniente Primero Rubio, su jefe de compañía, el teniente Florio y el teniente Riz. 3 quedaron en Comodoro Rivadavia, 3 fueron a Río Gallegos y 6 Lama que quedaron en Campo de Mayo con un previsto empleo posible ante un conflicto o alguna cuestión con la República de Chile. Esta es una fotografía del Bell Alfa Eco 413 embarcando en el C-130. Este es el segundo helicóptero que cruzó al mando, en ese caso de quien les habla, acompañado por el sargento Corsini y el cabo Primero Gudiño. Para esta tarea hubo que desarmar el helicóptero, conseguir las ruedas, armar todo el material dentro del C-130, conseguir un chinguillo para poder armarlo nuevamente en suelo insular, cosa que hicimos con el teniente Fernández, y cuando llegué a Malvinas el helicóptero de Fernández ya estaba armado. Esa era la velocidad. Fui en un vuelo posterior al de Fernández, el mismo día, y cuando llegamos a la isla, el de él ya estaba en servicio y empezaba a volar. A las pocas horas teníamos en servicio el segundo helicóptero. La gente que formaba parte de la tripulación tenía unas ganas de trabajar, unas ganas de hacer las cosas. Nunca debimos imponerle nada al personal de mecánicos, muy por el contrario. Estaban siempre listos, siempre prestos para toda tarea que se les ordene. Muy bien, nuestra primera baja ha recibido la Nación Argentina el muerto en combate, el entonces teniente Facio del Arma de Infantería, el sargento mecánico Campos, el sargento mecánico Barros, que fallecen cuando el helicóptero impacta contra el mar en una misión de patrullaje de costa cerca de la localidad de Caleta Olivia, el día 30 de abril del 82. Cabe aquí aclarar que el teniente Marco Facio había egresado también en el año 80, pero sobre un curso posterior al que habíamos realizado desde el año 79 al 80. Mi promoción inició con un curso de verano y posteriormente se desarrolló un segundo curso ese año. En la mañana del 30 de abril, con muy malas condiciones de visibilidad, le ordenan al teniente Facio que aliste los 2 helicópteros que estaban a su cargo y que se prepararan para salir a volar en un reconocimiento de costa, porque había una versión de un posible desembarco británico en las costas de la provincia de Santa Cruz, en la zona de Caleta Olivia. Las condiciones eran muy malas. Facio resuelve abordar el helicóptero 419 que tenía algún fallo de instrumental y dejó al teniente Silea con otro helicóptero que estaba en mejores condiciones, ordenándole a Silea que no despegase hasta que tuviese la orden de parte de él. Nunca recibió la orden. En el helicóptero del teniente Facio volaba el coronel Arévalo, el entonces director del Liceo Militar General Roca, con el teniente Primero Sosa y otros integrantes de dicha unidad. Todos fallecieron en esa lamentable situación en la búsqueda de comandos británicos que podrían haber llegado a Playa de Santa Cruz. Y esto es una foto que quise poner porque muestra el espíritu de la gente que tuvo que colaborar y volar con nosotros, nuestros mecánicos.
siempre estaban así, siempre con una voz de aliento al personal de pilotos, siempre con una sonrisa, siempre dispuestos a hacer todo lo que hubiese que hacer para que las aeronaves continuaran el servicio. Cruzamos a las islas 5 jefes, 31 oficiales, 55 suboficiales y 14 soldados. Y estos soldados trabajaron incansablemente para poder surtir de combustible con esas bombas manuales a las aeronaves que no paraban de volar. Aquí muestro todo el derrotero de las fuerzas que tuvieron que desplazarse hacia el sur. Cabe acotar aquí que despegamos el 7 de abril de Campo de Mayo y recién, en mi caso, el 12 de abril pude cruzar a Malvinas. Estuvimos en la base aeronaval Comandante Espora inicialmente y después fuimos al Regimiento de Infantería 8 en Comodoro Rivadavia, desde donde en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia se producen los vuelos a bordo de los C-130 para cruzar a Malvinas. Ya en la base aeronaval Comandante Espora, el mismo día 7 de abril a la tarde, el oficial de inteligencia de la Fuerza Aeronaval nos dio un briefing y nos dijo que los ingleses venían, nos dijo con qué buques venían, nos dijo dónde iban a desembarcar. Todo en base al conocimiento que él había obtenido de 2 oficiales de la Marina que habían participado de un ejercicio de recuperación de las Islas Malvinas unos años antes. Cruzaron estos helicópteros que ustedes ven aquí. Horas de vuelo desarrolladas. 1.261 horas de vuelo, parcializado en los distintos elementos a lo largo del conflicto. Tengan en cuenta que hablamos de helicópteros bimotores y de helicópteros monomotores. Y entonces, además de distintas tripulaciones. No es poco lo que hemos volado, pero tengan la certeza, jóvenes oficiales y suboficiales que están escuchando, que nos hubiese gustado volar mucho más. Que tuvimos limitaciones de todo punto de vista, en principio climáticas, en donde por lo menos una semana a lo largo del conflicto no se pudo volar por las condiciones meteorológicas reinantes. La niebla estaba estacionada a 1 metro del piso y llegaba hasta los 3 o 4 metros por encima del piso. Sin embargo, le pusimos el cuerpo y tratamos de ayudar con nuestros vuelos a todas las acciones que así se desarrollaron. ¿Qué misiones cumplimos? Misiones de asalto aéreo, vuelos de reconocimiento, transporte de carga, transporte de personal, vuelos sanitarios, observaciones de tiro de artillería, transporte de tropas comando y operaciones de velo y engaño. Esta es una foto que muchos de ustedes conocen. Fue tomada en Monte Kent el día en que el teniente primero Fiorito, agachado a la derecha, y el teniente primero Busquiazo, parado detrás, habían recibido la orden para ir a buscar a los sobrevivientes del Narva. Se tomaron esta foto y rápidamente abordaron el helicóptero para ir a dar cumplimiento a la orden recibida. Quien está a la izquierda, parado y con una sonrisa, manos en el bolsillo, quien les habla, al costado de mi capitán Swensen, a continuación el teniente Sánchez Mariño, a continuación el mayor Yancy, y abajo, en el medio, el teniente Sabín Paz y el teniente Fernández. Parte de las tripulaciones que vivimos varios días en el Monte Kent, durmiendo en carpas entre esas piedras que ustedes ven. Allí fuimos atacados por 2 Harrier, que destruyeron a uno de los Chinook, a uno de los Pumas, y el teniente Sánchez Mariño, que estaba despegando, recibió un cohete en la cola del esquí que destruyó parte de su helicóptero, junto con una cantidad de metralla que agujereó el rotor principal. Una vez que aterrizó nuevamente, paró el rotor y cuando finalizó el ataque británico,
Los mecánicos repararon con Poxipol el rotor averiado y Sánchez Mariño siguió volando el resto de la contienda con ese helicóptero como si nada hubiera pasado. Como consecuencia de las acciones que desarrollamos, la aviación de ejército recibió 21 condecoraciones especiales por cada una de ellas. Como consecuencia de rescates, actos heroicos superlativos y muertos en combate. Sin embargo, debo decirles que, habiendo sido la aviación de ejército la unidad con mayor cantidad de condecoraciones, aún existen hoy actos heroicos desarrollados en la Guerra de las Malvinas que no han recibido ninguna mención especial ni ninguna condecoración, por razones que desconozco y a pesar de un estudio muy importante realizado por uno de los integrantes de la aviación de ejército, donde está concretamente detallado todo lo que han hecho algunos de nuestros integrantes, incluso rescatando personal de otras fuerzas armadas. Pero bueno, la guerra tiene estas cosas, que podríamos considerar actos ya no de injusticia, sino de falta de ecuanimidad. Pero las cosas se dan así porque casualmente los hombres estamos llenos de defectos. Entre otras, la medalla de campaña al Batallón de Aviación de Combate y a la Compañía de Mantenimiento de Aeronaves 601, la Nación Argentina al Valor en Combate, de las cuales 3 son con decoraciones post-mortem, que reciben el Teniente Primero Busquiazo, el Teniente Primero Fiorito y el Sargento Di Mota, 7 condecoraciones más al Valor en Combate, la Nación Argentina al Muerto en Combate, 3 medallas, una medalla al Mérito Militar, 2 medallas al Esfuerzo y Abnegación, 11 menciones por desempeño de la campaña y finalmente la Orden de Gendarmería Nacional Argentina en el grado de Comendador de la Frontera que recibí yo 20 años después por el rescate al personal de Gendarmería que integraba el vuelo del entonces Capitán Obregón. El 9 de mayo, yendo a rescatar al Narval, el Teniente Primero Fiorito, Busquiazo y Di Mota entregan la vida. Por ello, hoy, el helipuerto presidencial, gracias a gestiones que se han hecho oportunamente, no hace mucho tiempo, lleva el nombre de estos hombres, en particular del Teniente Primero Fiorito, por ser el comandante a bordo, en reconocimiento. Después de 36 años de la Guerra de Malvinas, el coronel Benardi, junto con otras personas, ha hecho investigaciones y han llegado a la conclusión que dicho helicóptero que creíamos precipitado al mar estaría, y ojalá algún día podamos ir y poner allí un recordatorio, en suelo malvinense. Es decir, que habría, precipitándose después de haber sido impactado por un misil británico, alcanzado a impactar en una de las islas, pequeñas islas que comprenden el archipiélago de las Islas Malvinas. Ojalá algún día tengamos la suerte de poder ir y, si los encontramos, darle cristiana sepultura a nuestros camaradas que cumplieron heroicamente con su misión. Al respecto, muchas gracias al coronel Benardi por este esfuerzo que no es poca cosa. El 21 de mayo de 1982, este hombre, el teniente Arca, volando una 4Q, sufre la avería de su avión como consecuencia de las acciones desarrolladas frente a la flota británica y busca aterrizar en suelo malvinense porque no llegaba al continente. El teniente primero Swensen, capitán Swensen, perdón, estaba volando en ese momento. A través de las comunicaciones radiales se pone en contacto con el teniente Arca
Arca no logra aterrizar en la pista y entonces va a parar al mar y termina eyectándose de su avión A4. Es allí donde el capitán Swensen rápidamente, con su tripulación, procede a buscarlo, lo encuentra en las aguas turbulentas del Atlántico, intenta rescatarlo y no puede porque el viento que tiraba con su rotor principal lo hundía al teniente de navío Arca, hasta que se acerca a él, sumerge los esquíes en el agua de ese mar bravío. El cabo primero San Miguel se para arriba del esquí, logra tomarlo del chaleco y lo ayuda a que se tome el esquí, y así, tomado del esquí, ayudado por el cabo primero San Miguel que lo sostenía, logran llegar a tierra y nuevamente aterrizando, cargar al teniente Arca que estaba prácticamente al borde del colapso como consecuencia de haber estado sumergido en las aguas bastante tiempo. Salvó su vida y, sin lugar a dudas, es un acto heroico de una de las tripulaciones que compusieron la aviación de ejército allí de Trevara. Quiero recordar aquí algo muy importante. En mayo de 82, la noche antes del colapso y de la finalización de las acciones en Darwin, guarnición que se defendió como pudo, en el lugar que le ordenaron, en un llano con estribaciones importantes al norte y estribaciones importantes al sur. La verdad que haber defendido Darwin en esas condiciones amerita que se estudie como un caso realmente singular. Se le ordenó a las tropas allí presentes defender en una llanura. No obstante eso, lo hicieron con gran valor y abnegación. La noche antes, todos los medios de la aviación de ejército procedimos a cargar el equipo de combate Solari que estaba en Monte Kent, una compañía del Regimiento 12. Y esa compañía fue transportada en una operación nocturna, en una noche sin luna, sin luces en las aeronaves, solamente siguiendo a los helicópteros guía que tenían luces prendidas. Sobre el mar, con helicópteros bimotor y monomotor, a escasos metros del agua, para llevar a esa fuerza de tarea, a ese equipo de combates, Solari, a un lugar lo más próximo posible a Darwin, para que fueran a reforzar la plaza. Los dejamos al sur de Darwin y volvimos una vez más sobre el mar, siguiendo al guía, sin luces, afortunadamente sin pérdidas. Esto para mí fue la única operación aeromóvil que se desarrolló en Malvinas. Los otros son operaciones con 1, 2, 3 helicópteros, pero aquí todos los helicópteros, a modo de operación aeromóvil, participamos de esa tarea. Realmente una tarea muy importante de la aviación de ejército. El 30 de mayo de 1982, el Alfa ECO 508 realizaba una misión de transporte de comandos. A orden del capitán Obregón y del sargento Romero, ejecutan un vuelo con parte del Escuadrón Alacrán de la Gendarmería Nacional al mando del segundo comandante San Demeterio. Estos integrantes del Escuadrón Alacrán habían llegado el día anterior a Malvinas y se los envía a una misión específica de comandos. Mientras estaban volando en proximidades de Monte Kent, son derribados por un misil británico. Al principio no supimos, pero muchos años después, cuando los británicos desclasifican la información, sabemos que fue alcanzado por un misil. Logra aterrizar el capitán Obregón a pesar de ser alcanzado por el misil en los faldeos del Monte Kent.
En ese vuelo, como consecuencia del impacto del misil, muere parte de esta sección del Escuadrón Alacrán y algunos quedan heridos en el Monte Kent. El capitán Obregón, su suboficial mecánico y parte de los gendarmes alcanzan a salir del helicóptero, ayudando a los que todavía estaban adentro, en un helicóptero que comienza a explotar como consecuencia del combustible y de las armas y explosivos y municiones que llevaba esta sección para su empleo en el lugar ordenado. Como consecuencia de esto, y una vez que salen del helicóptero y que comprueban que ya no queda personal vivo adentro del mismo, quedan en el Monte Kent 3 suboficiales de Gendarmería Nacional y el resto del personal inicia el repliegue a pie para ir a pedir ayuda. Uno de los suboficiales, el entonces sargento Justo Rufino Guerrero, estaba en muy mal estado, con muchas heridas en sus piernas. Esa bodega completamente incendiada, y a partir de ese momento inician la marcha y permanecen allí sin saber cuál va a ser su suerte. Mientras tanto, la compañía de helicópteros de asalto B estaba moviendo al regimiento 4 desde el faldeo sur del Monte Kent hacia Cerro Dos Hermanas. Una tarea que habíamos desarrollado prácticamente durante toda la mañana y que empieza a finalizarse, no porque no quisiéramos seguir volando, sino porque la artillería británica, que ya había alcanzado el norte del Monte Kent, empezó a abrir el fuego con sus armas sobre Cerro Dos Hermanas. El capitán Swensen ordena que nos repleguemos hacia Puerto Argentino, en particular a la zona del hipódromo próximo a la casa del gobernador, y en ese momento el último que queda volando en zona es quien les habla con el Alfa Eco 413. En esa oportunidad observo fuego y humo en la zona de Monte Kent, razón por la cual comento el tema con mi suboficial, con el sargento Corsini, y le digo que eso solamente puede ser una aeronave argentina derribada por la forma en que ardía y humeaba. Estábamos aproximadamente a unos entre 10 y 15 kilómetros al este de los faldeos del Monte Kent. Corsini acepta la idea de ir a buscar, a ver de qué se trataba. Nos pegamos al piso, llegamos a los faldeos del Monte Kent, al lugar donde estaba el helicóptero, y allí encontramos a estos suboficiales de Gendarmería Nacional. Cargamos rápidamente al sargento Guerrero y sus 2 camaradas y volvimos hacia Puerto Argentino, sin tener clara conciencia que estábamos en un terreno prácticamente ya controlado por los británicos. Como consecuencia de esto, el sargento Justo Rufino Guerrero salvó su vida. Fue operado 40 veces a lo largo de los años, desde ese momento hasta su fallecimiento en el año 2006. Y en ese lapso ya tenía 3 hijos, tuvo 2 hijos más. Estudió abogacía y se convirtió en un hombre ícono de la Gendarmería Nacional porque viajó por gran parte del mundo como consecuencia de sus heridas y como consecuencia de las menciones recibidas como consecuencia de eso. Aquí vemos de alguna manera graficado dónde está el Monte Kent, el Monte Kent. Por aquí impacta el helicóptero, aquí están los cerros Dos Hermanas, y desde este lugar procedo con el helicóptero para ir a buscarlo a Monte Kent y nuevamente vuelvo a llevar al herido a
Puerto Argentino y entregarlo en el hospital. Este es un joven argentino oriundo de la provincia de Santa Fe que siempre nos manda imágenes, ha viajado a las Malvinas varias veces y aquí se ven algunos de los pedazos del Alfa Eco 508 en ese lugar, en Montequén. Una foto del año 2002 con el sargento Justo Rufino Guerrero. Tiene un hijo, capitán del ejército, del arma de infantería, comando igual que su padre, a punto de ingresar a la Escuela Superior de Guerra. Nos conocimos en el año 2000 y trabamos amistad. Y lamento mucho que haya partido, pero sin lugar a dudas, alguien que supo sobreponerse a su condición y que con orgullo desarrolló su familia y su profesión de abogado. Un honor haberlo conocido. Este es mi helicóptero Alfa Eco 413. El entonces 409 y el 413, por orden del capitán Swensen, fueron pintados por sus tripulaciones en Malvinas, para lo cual fuimos a la ferretería de los Kelpers, compramos la pintura y los pintamos de blanco con cruz roja porque iban a ser utilizados como helicóptero ambulancia. Al respecto, y para evitar malformaciones, debo decirles con total sinceridad, algo que ustedes ya saben: un helicóptero pintado de blanco no es una ambulancia, es un helicóptero pintado de blanco y nada más. Porque un helicóptero ambulancia es algo que tiene que tener equipamiento adecuado a bordo, tiene que tener personal médico entrenado para asistir a bordo del helicóptero a todos aquellos pacientes que así lo requieran, y tiene que tener una tripulación entrenada como tripulación de un elemento médico con características especiales. Razón por la cual, a mi regreso de Malvinas y por orden del entonces comandante de aviación, escribí mis impresiones. Y la primera que escribí fue que la aviación de ejército no podía esperar a tener un nuevo conflicto para contar dentro de sus aeronaves ambulancias que estuvieran a ese efecto durante todo el tiempo. Creo que todavía no se ha concretado. Y hemos participado infinitamente en misiones de rescate de personas que necesitaban de helicópteros con estas condiciones. Algún día espero que la aviación de ejército cuente con helicópteros especialmente equipados para este tipo de tareas y con tripulaciones integradas por personal médico y paramédico con pilotos entrenados para este fin. Este helicóptero, como consecuencia de estar pintado de blanco, fue utilizado por el personal británico a órdenes del entonces teniente Rob Tierney. Este hombre, como consecuencia de la ausencia de aeronaves británicas adecuadas, porque habían tenido muchas pérdidas y los que venían en el Atlantic Conveyor se habían ido a pique, sin haber volado nunca Bell UH-1H, pero siendo piloto de helicóptero, se puso al mando del Alfa Eco 413. 409 tenía un fallo que solamente el teniente Molina conocía, y como él observó que había un problema en el instrumental, prefirió utilizar el Alfa Eco 413. Y entonces se movió después del alto el fuego con este helicóptero buscando heridos y muertos de las tropas británicas. Esto hizo que, finalizado el tiempo su permanencia en las islas, pidiese autorización, y entonces el 409 y el 413 fueron embarcados en un buque y remitidos a Inglaterra, en donde todavía están, con algunas características especiales que voy a pasar a detallar. El Alfa Eco 413 se mantuvo en servicio y tuvo un accidente mientras era transportado a bordo de un camión. Como consecuencia de esto,
se consiguió sponsores y fue reparado en su totalidad. El Alfa Eco 409 fue a parar a un museo, al Museo de la Aviación de Ejército, donde hoy todavía está, pintado de blanco con su matrícula original, pintado de blanco como lo pintamos en Malvinas. Junto a ese 409 hay una 109 Augusta, también utilizado en el conflicto. Mientras tanto, el Alfa Eco 413 fue reparado, se le colocó la turbina del Alfa Eco 409 y la del 413 volvió o fue nuevamente instalada en el 409. Y en una visita que realicé a Inglaterra en el año 19, conocí a este piloto y a otros más. Y según consta en su bitácora, resulta que el motor original del 413 estaba puesto en el 409. Las causas las desconozco, pero él buscó todos los manuales y buscó toda la información en los Estados Unidos de Norteamérica, y según dice, el número de serie original del Alfa Eco 413 hoy está con el Alfa Eco 413, porque el motor que tenía puesto el 13 quedó fuera de servicio y entonces le pusieron el del 409. ¿Será? Ojalá que sí. Este Alfa Eco 413 hoy está pintado de color verde americano. Está en poder del hombre que está parado a mi izquierda, que se llama Mark Fitzgerald. Este es un joven inglés con mucho dinero que ha adquirido después de una subasta al Alfa Eco 413. Tiene un par de aviones a reacción prototipo y los tiene en Northwell, al norte del aeródromo, al norte, perdón, de Londres, en un aeródromo que fue parte de la Segunda Guerra Mundial y que curiosamente desde este aeródromo, Northwell, volaban los pilotos latinoamericanos que se habían ofrecido voluntarios para la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, los pilotos argentinos hijos de ingleses que fueron a pelear voluntariamente. En este aeródromo, en el mes de octubre, el día 10 de octubre del 19, tuve la suerte de conocer a esta gente por una invitación y me invitaron a volar el Alfa Eco 403. Cumplí el sueño del pibe, volver a mi querido helicóptero y tener la suerte de volar en Inglaterra, nada más y nada menos. Aquí caben algunas consideraciones, sin lugar a dudas. Hay que tener un espíritu especial porque estuve charlando, le di la mano a este piloto, a Rocky y a mí, y a otros pilotos ingleses que estuvieron en el conflicto. Pero no fue la primera vez que estuve en contacto con británicos que estuvieron en la guerra. En el año 1992, el comandante de la misión en Yugoslavia, un general hindú, que se llamaba Satish Nambiar, me ordenó concurrir al puerto de Split a darle un briefing a 2 escuadrones de la OTAN. Cuando llegué allí, a bordo del avión del comandante de la misión, me esperaba un coronel inglés de la Royal Navy. Me llevó a almorzar a un galpón donde estaba lleno de tropas británicas. De allí me llevó al puerto. Abordamos un buque que es el HMS Argus. Y cuando subimos a la planchada, un suboficial hizo sonar un silbato y dijo, "Captain on board". Y esa fue mi primer sorpresa. Quien me había ido a buscar era el capitán del buque. El HMS Argus era un buque transporte de helicópteros. A bordo, el escuadrón 845 de la Royal Navy, un escuadrón de Sea King, escuadrón que estuvo en Malvinas. Procedí a la sala de pilotos con él, me presentó a la gente, me dijo que la audiencia esperaba mi información, les di un briefing sobre la ex Yugoslavia, las normas de vuelo y los corredores previstos para aquella época,
Y en un descanso, uno de los oficiales se acercó, tocó mi distintivo de Malvinas en el pecho y me dijo, Falklands. Y yo le contesté Malvinas. Volvió a insistir, Falklands, Malvinas. Y entonces le dije, ok, The Islands. Y entonces me ofreció un café y empezamos a confraternizar con pilotos que habían volado en Malvinas en el año 82. Después me tocó participar con ingleses en la isla de Chipre, en donde el segundo comandante de la misión era inglés, aunque el comandante era el general de Vergara, argentino. Y había un batallón británico con el cual nos enfrentábamos al fútbol, al tenis, a todo lo que venía. Y también confraternizábamos con ellos. Me llegaron a invitar a el Anzac Day, es decir, el día en que se conmemora el desempeño y pérdida del Australian New Zealand Army Corps en la batalla de Gallipoli en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, transcurrido todas estas cosas, uno toma conciencia que del otro lado lo que hay es un soldado que cumplió la orden igual que nosotros, por intereses de una patria diferente, pero que no deja de ser un soldado con una formación parecida, con preceptos claros y parecidos a los nuestros, y que han sabido reconocer nuestro valor y nuestra rectitud en el combate. Este fue mi último vuelo con el Alfa Eco 413 en ese aeródromo. Hace unos años, también 19, tuvimos la suerte de poder desfilar. Esta tropa mal vestida y desentrasada, conformada por una serie de valientes, acompañada por el hijo del coronel Sánchez Mariño, desfiló por la avenida del Libertador, con una emoción inmensa que nos embargaba. Dicen que el año que viene, al cumplirse los 40 años, habría alguna posibilidad que se produzca algo parecido. Les puedo asegurar que el pecho retumba porque el corazón se quiere salir de adentro. Y escuchar a nuestros conciudadanos decirnos cosas por primera vez, después de tantos años, nos llenaba de emoción. Muy bien. Aquí yo quiero hablar un poco de lo que se llama la posguerra. ¿Por qué? Porque no hay nada peor para un país que negar la realidad. La realidad es que fuimos a la guerra y que volvimos sin nada. La realidad es que nuestros compatriotas negaron la guerra. El otro día iba andando por la calle y vi un auto adelante mío que decía en la luneta trasera, yo no me rendí, con un sticker de las Islas Malvinas. Me dieron ganas de correrlo y preguntarle si no se rindió, qué estuvo haciendo. Es un cliché, es una muestra de la incomprensión de nuestros conciudadanos. Curiosamente, en el año 83, uno de los integrantes de la aviación de ejército tenía pegado en la luneta trasera lo mismo. Y lo tuvo que sacar porque me presenté al comandante de la aviación y le pedí que le hicieran un tribunal de honor. Terminó en que sacó el sticker, pero la realidad es que no se había rendido porque nunca había cruzado. Esta negación de la realidad trajo aparejado el rechazo a los que perdieron. En muchos sentidos, hasta muchos años después. Y fundamentalmente el olvido a los que ofrendaron la vida. Se produjo lo que se denomina una política de desmalvinización. Es decir, si no reconozco la realidad, si rechazo a los que perdieron, si me olvido de los que ofrendaron su vida, entonces todo eso forma parte de una política de desmalvinización.
que se traduce en muchos ámbitos, desde la escuela primaria hasta los organismos nacionales, donde en muchos casos se olvida este acto heroico llevado adelante por gran parte de la sociedad argentina. Y acto heroico que incluye, sin lugar a dudas, a la abuelita que tejió bufanda para los jóvenes que fueron a la guerra, a las personas que donaron parte de sus joyas al Fondo Patriótico, a todos aquellos que colaboraron con su acción en la preparación de elementos, en la reparación de equipos, que colaboraron como el viejito ciego, un señor radiooperador de la radio Pacheco, que era quien nos comunicaba con nuestra familia a través de la radio, el helicóptero cuando podíamos hablar. En síntesis, descuido de los veteranos y sus familias. Y aquí quiero mostrarles una foto. El 29 de julio del año 2011 encontraron a Francisco Ferenbacher, un excombatiente. ¿En dónde? En una localidad denominada La Criolla, en condiciones de extrema pobreza, sin luz, sin agua, sin abrigo. Él nunca supo, hasta el año 2011, que había un reconocimiento de parte de la patria con los veteranos de guerra. Nunca había cobrado un peso, nunca le habían dado una medalla, nunca supo nada hasta que alguien pasó por ese lugar y les comentaron que había algún veterano. Y como este, muchos más. ¿Cuál es la razón? Muy sencillo. A la vuelta de las Malvinas, a la vuelta de la guerra, no se hicieron las listas como corresponde. No se identificó a todo el personal. No se le hizo a todo el personal un estudio médico adecuado para determinar cuál era el grado de afectación física y psíquica que tenía el combatiente. ¿Por qué? Y porque no se tenía conciencia de que esto ocurría. Pero no somos los únicos. Los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron los mismos problemas después de Vietnam. Y han tenido que rehacer todo lo que se había establecido después de Vietnam para atender a sus veteranos de guerra. Al respecto, hace muchos años que vengo diciendo que hay que establecer una ley del veterano de guerra. Nuestro Congreso debiera considerar esto. ¿Pero de qué guerra? ¿De la guerra de las Malvinas? No. Una ley del veterano de guerra que involucre a cualquier guerra. Porque, señores, la guerra es algo que se desata en cualquier momento. Nosotros el 2 de abril nos enteramos por la radio. Y entonces ya era tarde para pensar, ¿y ahora qué? Ahora había que agarrar los fierros y marchar a la guerra. No quedaba otra. Y para eso hay que estar preparados. Pero así como el militar tiene que estar preparado para ir a la guerra, la nación tiene que estar preparado o preparada para absorber el golpe que significa tener veteranos de guerra. Y entonces hace falta una ley que establezca a quién se va a considerar veterano de guerra. ¿Quiénes pueden ser considerados veteranos de guerra? ¿Y a través de qué? De un listado único de los ciudadanos partícipes en un conflicto. Además, de un tratamiento de la nación argentina a sus veteranos de guerra, que establezca, primero, un reconocimiento médico a su regreso del conflicto. Segundo, una determinación de afectaciones físicas y psíquicas de cada veterano. Tercero, un establecimiento del grado de incapacidad. Cuarto, una oficina de seguimiento permanente. Quinto, acciones tendientes a minimizar el impacto individual y familiar. Porque saben que, años después, un teniente primero a quien yo auxilié en Malvinas, jefe de una compañía del Regimiento 4, fue encontrado abajo de un puente, tapado con cartones, durmiendo, por un suboficial de su fracción, que se lo llevó a vivir a la casa. Y ese hombre, que tiene una grave afectación psíquica,
Después fue atendido por su promoción, que le consiguieron un trabajo de cobrador de rifas, un teniente primero del ejército, que se perdió, su cabeza se perdió después del conflicto. ¿Porque combatió mucho? ¿Porque combatió poco? ¿Porque perdió mucha gente en el conflicto? No lo sé, vaya a saber. Hay personas que estuvieron a bordo de un buque de la Armada, que nunca se enfrentaron a ningún tiro ni a ninguna bomba y que cuando volvieron terminaron en un nosocomio, afectados psíquicamente muy gravemente por haber participado del conflicto. Un tercer punto, que es reconocimiento de la nación a los veteranos de guerra, con un distintivo de campaña, como se ha hecho siempre a lo largo de las campañas sanmartinianas y en las guerras fraternas que libró la Argentina, y si correspondiese con una erogación pecuniaria si la ley así lo estableciere. Y un cuarto punto muy importante, con honores a su muerte, porque saben que no interesa si se muere un general o un soldado, lo que interesa es que se muere un héroe de la patria. Y entonces, la rendición de honores debiera ser por igual para todos los veteranos de guerra. Hoy la aviación de ejército sigue cumpliendo sus misiones en la montaña, con otras características, con helicópteros remozados, siempre con el mismo arrojo, el mismo empuje, en distintos ámbitos como la Antártida. Señores, hasta aquí llego, pero sin considerar 3 o 4 aspectos más. La guerra es una cuestión de todos, y cuando digo todos me refiero a todos los ciudadanos de una nación, porque si entendemos correctamente qué es la patria, entonces no podemos desconocer que cuando la patria está en peligro, y como quien dice, cuando el clarín de la patria llama, hasta el gemir de la madre calla, la guerra es una cuestión de todos. El resultado no cambia el derecho, bajo ningún punto de vista. Seguimos teniendo derechos sobre las Islas Malvinas, aún confraternizando con los británicos. Algún día, quizás Dios le dé a los argentinos la capacidad de pisar ese suelo y de recordar correctamente a quienes aún moran en las Islas Malvinas. Las heridas físicas y del alma deben ser atendidas. No se puede dejar librado al buen saber y entender de cada veterano, porque estamos heridos, física y psíquicamente. Y nuestras familias también, en muchos casos requerían asistencia y no la tuvieron. El orgullo es la base del derecho que se reclama. Mantener vivo el recuerdo y el conflicto revierte el resultado. Si nosotros negamos la situación y no mantenemos vivo este recuerdo, si permitimos que las generaciones venideras no sepan de qué le estamos hablando, entonces el resultado será el que pretendía el Reino Unido de Gran Bretaña. Habremos perdido las Islas Malvinas para siempre. Muchas gracias.